Bueno, estamos en el capítulo, la sesión 16 y vamos a ver Romanos 7 del 13 hasta el final, hasta el 25. A Pablo, digamos que en un momento dado, porque vemos en el versículo de transición de lo que estábamos hablando, él ha traído, estábamos hablando de que la ley es santa y es pura, pero sin embargo la utiliza el pecado para llevarnos a la muerte. Había un conflicto, si el pecado está utilizando la ley, entonces es mala, la ley es no. Y entonces al final Pablo termina y dice, nada, la ley es justa, es santa, es buena y no hay más. Entonces le preocupa, ¿verdad?, el tema de la ley mosaica a Pablo y quiere aclarar cómo la ley nos lleva a la muerte. Porque nos está mostrando de que la ley nos lleva a la muerte, pero no ha dicho cómo lo hace esta ley, ¿ok? Todavía no lo hemos visto. Entonces, claro, para en aquella época y para la de ahora, ¿no? Está claro de que la palabra de Dios no es atemporal para todos. Hasta ahora Pablo ha dicho que la ley nos lleva a la muerte, pero ¿cómo lo hace? Esto es lo que esta sección explica. Dice, luego que es bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué me mata? Por supuesto que no es la ley la que nos mata, es el pecado. Por esto Pablo continúa, en ninguna manera. O sea, luego, si lo que es bueno vino a ser muerte para mí, a ver, esto no está bien, me falta algo en el versículo. Dice, de manera que ya no soy yo, de manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino, ¿dónde estamos? En el 15, vamos a ver, es el número 13, perdón. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, eso es. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que está diciendo Pablo es que la ley se convierte en un instrumento que el pecado utiliza para provocar la muerte. En realidad, este versículo es un versículo transitorio, ¿verdad? Sí, del 13 al 25. Es un versículo transitorio de lo que estábamos hablando a lo que va a hablar. Está haciendo, es una transición. Ahora va a empezar a aclarar el tema. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es de origen divino, espiritual, pero los humanos somos carnales, entregados al pecado, como lo explicó en el capítulo 1. Él dice, a todos los que rechazan a Dios, los entrega. Él los entrega. El pecado no tiene autoridad por su propia cuenta, es porque Dios nos entrega, ¿verdad?, al pecado. Entonces, somos carnales entregados al pecado, como lo explicó en el capítulo 1. Una persona venida al pecado aún no ha sido regenerada. Es carnal y necesita nacer en el espíritu. Este es uno de los puntos que aclara que Pablo se está refiriendo en esta sección. Se está refiriendo porque si ya no fuéramos carnales, ya no estamos muertos, ya estamos vivos, ¿ok? Entonces dice, porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal. Claro, esto es lo que la religión utiliza para los que todavía están en el pecado, hacer creer que están en Cristo. No, perdona, o tú eres carnal o eres espiritual. En el 8 lo vamos a ver claramente, que dice, no, si estás en el espíritu, estás en el espíritu, no puedes estar en el espíritu y en la carne y de aquí para allá, ¿no? Entonces, estas dos alternativas que estamos viendo, este versículo ya está mostrando algo, ¿verdad? Entonces, Pablo se está refiriendo en esta sección al estado del humano antes de estar alcanzado.
no a un conflicto, como algunos indican, que puede tener el cristiano, el regenerado, a causa de la naturaleza humana que aún comparte la nueva vida en Cristo. De todas formas, nos queda mucho texto para ver. De momento aquí ya vemos un conflicto. Si yo soy nacido de nuevo, yo soy espiritual. He nacido al espíritu. Ya no soy carnal. Aunque mi naturaleza carnal me acompaña, yo ya no soy de la carne, soy del espíritu. Continuamos, vamos a ver. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se está refiriendo a una persona que ha escuchado el llamado de Dios y no logra alcanzar lo que realmente quiere Dios que haga. Como esclavo no puede hacer el bien que necesita para alcanzar a Dios. Y como ser natural, sin entendimiento, porque todavía no tiene el espíritu, no logra entender por qué sucede esto. Todos los días se propone otra vez alcanzar a Dios con su propio propósito, pero como es esclavo del pecado, no puede alcanzar a Dios. Y esta es la lucha que está teniendo el que es llamado, que quiere alcanzar a Dios. Yo estoy siguiendo a Dios, yo sigo a Jesús, y lo hace a través de su fuerza y de sus obras, pero se frustra. ¿Por qué? Porque siempre está cayendo en el pecado, y no porque él, no tenga la fuerza como para llegar a Dios, sino porque todavía es esclavo del pecado. Desprecia el pecado, pero no puede dejar de hacerlo, porque es esclavo del pecado. El poder del pecado es superior a nuestro ser, a nuestra naturaleza. Por más que yo quiero hacer lo que la ley dice, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo superior, con más poder, que es el pecado. ¿Okay? Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí es lo que está mostrando de que, digamos, la ley es buena. La ley me está mostrando lo que Dios quiere que yo haga. Y si yo no estoy haciendo lo que es bueno, es porque estoy aprobando de que la ley es buena. No es mala la ley. La ley es buena. El que no puedo yo es alcanzar a hacer lo bueno porque todavía estoy esclavo del pecado. El llamado conoce lo que es bueno a través de la ley. El llamado, el cristiano no, el creyente ha sido llamado, ahora cree, está creyendo en su fe, en su fuerza, por eso se acerca a la palabra, por eso lee, por eso va a la iglesia, por eso ora, por eso quiere tener una relación con Dios, pero está en el proceso de ser alcanzado. Por esto el problema de las iglesias cuando dices, haces la oración, ya estás en Cristo, aquí papa, automáticamente el proceso del llamado hasta el escogido se lo comen. Van directamente del llamado a Cristo, porque simplemente has tomado una decisión. No es mala la ley, el problema es que no puedo cumplirla. Eso es lo malo. No es mala, el problema es que yo no puedo cumplirlo y no sé por qué. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y parece como que Pablo quiere excusarse, ¿verdad? Parece como que, ay, yo no soy, es el pecado que está en mí. ¿Y eso qué es? Lo que está haciendo, no está ocupando, sino lo que está haciendo es mostrar el poder, la fuerza interior que lleva al no regenerado a actuar como lo hace. No queriendo hacer lo malo, hace lo malo. ¿Por qué? No porque sea malo, es porque el poder, el pecado que está en él, todavía gobierna en él porque está preso del pecado, puede con él. Esta fuerza es el pecado, que forma parte de nuestra naturaleza. Nuestra voluntad no puede deshacerse del pecado, por mucho que no quiera seguir, guiarse por él. No podemos. ¿Veis que el conflicto lo que está provocando es que yo que soy llamado y que creo que Dios me ha salvado y que me están
La religión me está poniendo, vete, alcanza a Dios, tienes que ser bueno, y que lo está haciendo de una forma que es condenatoria porque me utiliza la ley. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que los 10 mandamientos, es que eres pecador, es que tienes que venir y orar, tienes que ayunar, tienes que... Eso está provocando algo en el creyente. Y por eso la ley nos está llevando al pecado, a la muerte. El pecado quiere matarnos, pero en realidad nos lleva a una muerte antes de la muerte eterna. Es donde Cristo nos salva. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ya vimos que la ley es espiritual, nos muestra nuestra naturaleza. Si la ley, sin la ley no podríamos conocerla. La naturaleza nuestra, sin la ley no podríamos conocer cómo es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza es mala porque no podemos cumplir la ley. La ley es buena, pero nosotros no podemos cumplirla y lo que está haciendo la ley es mostrando nuestra naturaleza, que estamos presos del pecado. O sea, en realidad no es porque yo quiera ser malo, es porque soy malo por naturaleza, porque estoy preso, estoy entregado al pecado. Ah, no tengo la culpa. Bueno, no tienes la culpa, pero estás ahí, tienes que darte cuenta de que eres así. No basta con decir yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo merezco ser salvado. No, la ley te está diciendo nada de eso. Por naturaleza, tú naces en pecado. Y de alguna forma, si no se resuelve esto, tú, aunque te creas muy bueno, sigues en pecado, porque tú no puedes. Tu propia justicia no puede alcanzar la santidad de Dios. La santidad de Dios es demasiado alta. Tú puedes ser muy bueno, pero nunca puedes ser santo como Dios. Entonces, lo que sigue, lo siguiente que nos hace la ley y este conflicto es conocer que no podemos escapar de nuestra naturaleza. Por eso siempre estamos escuchando a los que creen que son cristianos, es que soy carnal, es que soy pecador y no puedo dejar de pecar. Y se creen que son cristianos. Es decir, siguen en el poder del pecado, siguen en el poder de la carne y están justificándose en Cristo, que es que soy carnal, es que el pecado está muy fuerte, yo no puedo. Aunque están en Cristo, están en el poder del Espíritu Santo, sigue afectando el pecado porque no están en Cristo. No han sido alcanzados, están engañados. Si supieran que no están en Cristo, harían algo. No lo hacen. ¿Qué hacen? Justifican su pecado, justifican lo que hacen, que lo hacen voluntariamente. A veces lo hacemos involuntariamente, pero el que está ahí, yo conozco algunos que han sido pastores, que están ahora terriblemente, no, si yo sé lo que tengo que hacer para volver al Señor. Han estado en una posición y dicen que tienen que volver a esa posición. No han estado nunca. Siguen presos. Fueron engañados, ahora están otra vez presos, pero no estuvieron nunca. Y lo vamos a ver porque lo dice, ¿eh? Ahora lo va a decir. Dice, parece contradictorio. Dice, quiero hacer el bien, pero mi naturaleza no quiere hacerlo. Yo oigo el llamado. Chu, 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 chu. Ay, yo quiero llegar a Cristo. Y para llegar a Cristo tengo que hacer las cosas buenas, pero no puedo hacerlas. ¿Y por qué no las puedo hacer? Porque mi naturaleza no quiere hacerlas. ¿Cómo lucho contra eso? Porque la gente que hace lo malo, que está fuera de Cristo, no es porque les gusta, les atrae, les llama la atención. Bueno, tienen excusas. Luego me arrepiento y ya Dios me perdona, pero lo voy a seguir haciendo. Me voy arrepintiendo. Yo pensaba, ay, ojalá que cuando me muera me dé tiempo para arrepentirme de lo que sé que estoy constantemente haciendo mal, porque no podía librarme de hacer el mal. La voluntad es esclava de la carne y no puede liberarse por sí mismo de ello. Estamos hablando antes de estar en Cristo. Que en Cristo
todo lo puedo en Cristo que me diverte. Nazco a vida en victoria, ya no tengo muerte. Mira lo que dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Esto es un cristiano? O sea, ¿un cristiano está constantemente pecando? ¿Un cristiano tiene este conflicto? Es probable que Dios permita que nuestro corazón, que nuestra carne, que nuestra mente nos haga tropezar, que nos haga ver que todavía somos... Pero esto es un conflicto continuo. Esto no es un conflicto, no, señores. Un cristiano no tiene este conflicto. Es un conflicto continuo, porque no hago el bien que quiero. No es en ocasiones, no, está hablando, no hago el bien que quiero. Ahora en Cristo ya no tenemos la esclavitud del pecado. Ya no gobierna el pecado, ahora gobierna el Espíritu. En el poder del Espíritu hago lo que Dios quiere, soy siervo de la justicia. Por eso digo que pensar que eres cristiano y estos textos apoyan esto que, ay, es que aunque soy cristiano, todavía tengo un poder dentro de mí que no me deja dejar. No, pues entonces está contradiciendo totalmente lo que Pablo está diciendo en todas las demás cartas y en esta también. Entonces, esta es la consecuencia, que queriendo hacer el bien, no puedo hacerlo. De otra forma dicha, no queriendo hacer el mal, lo hago, porque muchas veces el cristiano hace el bien. Bueno, no el cristiano, el no regenerado hace el bien. Pero es que eso lo hace el engaño del corazón, que nos permite, nos suelta, nos agrada, nos pone para que nosotros creamos que estamos en Cristo. El problema es no poder dejar de hacer el mal. Claro, yo puedo hacer el bien y porque puedo hacer el bien estoy en Cristo. No, el Satanás se puede disfrazar de ángel de luz y puede, hay un montón de personas muy buenas que no creen en Dios ni en Jesucristo y hacen el bien, ¿eh? María Teresa de Calcuta creía en, yo qué sé, hizo muchas cosas. Gandhi. Entonces vamos a creer que todos se han salvado porque eran buenos. No sabemos, ¿eh? Porque pueden haber llegado a la plaza a última hora. La ley no está mostrando las consecuencias de lo que hacemos. La ley nos está mostrando las consecuencias de lo que hacemos. Pero por más que deseamos, por más deseo que tenemos de cumplir la ley, el poder del pecado que todavía opera nos hace no obedecer. ¿Y qué hace con eso? Nos condena, nos hace sentir mal y entonces somos cristianos apagados. No, no somos cristianos en esa etapa. En esa etapa todavía estamos fuera de Cristo. Esto está mostrando Pablo cómo la ley nos lleva a la muerte. ¿Mm? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El poder del pecado es superior a lo que yo quiero hacer. ¿Quién está gobernando mi vida? El pecado, no, no está gobernando Cristo. No lo está gobernando el poder del Espíritu. Al observar estos textos dan la impresión de estar hablando de la lucha del cristiano con la carne. Es conocedor de la palabra porque dice, si hago lo que no quiero, parece como que ya conoce la palabra. Es conocedor de la palabra, sin embargo, la carne le hace caer y desobedecerla. Es cierto que la carne acompaña al cristiano en su nueva etapa como regenerado, pero no es cierto que el pecado tenga poder en él o en ella. En Cristo somos más que vencedores y no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que hace Él en nosotros y por lo que Él hizo. ¿Sí? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estos textos son una excusa para los que no están en Cristo, que creen que están en Cristo, para justificar el poder que todavía opera en ellos del pecado. Pablo saca la conclusión de esta lucha entre lo que quiere hacer y lo que hace. La referencia a la ley de este versículo, cuando dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley.
no está hablando de la ley mosaica, está hablando de una ley que claramente no es una ley que esté de Moisés. Se puede traducir, porque esta palabra en griego te puede también traducir, y en la versión que ha leído Miriam, está cambiada también, ya lo han cambiado, no han puesto ley, se puede cambiar como regla o principio. Es decir, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta regla, hallo este principio. Lo digo para no confundir ley con ley mosaica, ¿eh? Ay, de Moisés. Entonces, no tiene nada que ver con una ley de Moisés. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y este es otro de los textos que utilizan para decir, tengo hombre interior, con lo cual estoy en Cristo. Porque si no estuviera en Cristo, no tendría un hombre interior. Estos son todos los textos fuertes de esta interpretación. ¿Ok? Ahora, sin embargo, la palabra griega que han traducido como hombre interior se puede decir de otra forma, y en otros textos y en otras versiones y en otros lugares de la Biblia se traduce de esta forma. En el griego secular se utilizaba ampliamente para referirse al hombre en su aspecto inmortal y orientado hacia Dios. Está hablando, hay una diferencia entre uno que niega a Dios, no quiere saber nada de Dios, a uno que ha escuchado el llamado de Dios y está en dirección a la plaza, en dirección a Dios. Ha escuchado el llamado, se da cuenta de que es pecador, que no puede, que su vida está llena de problemas, de conflictos, que su vida lo lleva al corazón y ahora el Evangelio le lleva la palabra y la palabra le lleva a Cristo y Cristo le lleva al conocimiento de que no puede hacer absolutamente nada para poder alcanzar a Cristo y, ¿ok? Entonces, este hombre interior es esto que hay, ¿qué pasa con estos que todavía no han alcanzado la gracia, pero que una raíz de amargura puede desviarlo y hacer que no la alcance? Por eso digo que no tiene fuerza el que porque ponga hombre interior, ese hombre interior no está refiriéndose a un cristiano. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ya que y me lleva cautivo. Si te lleva cautivo, es que todavía el pecado tiene poder para cautivarte. Si esta ley que está utilizando la ley de Dios, ¿qué pasa? La ley es buena, no puedes cumplirla. Y él te dice, oh, no puedes cumplir la ley. La ley que está utilizando, esta ley que nos lleva, utiliza la ley de Dios, ¿para qué? Para llevarnos a, como no puedes cumplirla, eres pecador, vas a morir condenado, Dios no te ama. Es lo que está utilizando el pecado para apartarnos, frustrarnos, condenarnos, meternos en un lugar, ¿verdad? De agobio, de, oh, qué mal, Dios no nos ama, yo no puedo. Eso es lo que el pecado. Por eso le llaman a Satanás el acusador. Está constantemente acusándonos de lo que somos. No, en realidad somos eso porque Él nos hace ser. Somos esclavos antes, ¿eh? Los no regenerados. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo voy a ser cautivo del pecado si yo ahora pertenezco a Cristo? Por eso digo que esta lucha es la lucha que antes hay una lucha y esta lucha nos va a llevar al final. Mira, bueno, la ley en la que el hombre se deleita es la de ley de Moisés, mientras que la ley que se revela se refiere a la del pecado, que sin duda usa la ley de Dios para ejercer el poder. La ley de Dios no tiene poder para liberarnos del poder del pecado. Al contrario, nos condena y esto es lo que usa el pecado para ejercer su poder. Es decir, la ley está de alguna forma condenándonos, no cumple la ley. Pero ¿quién está utilizando esa ley para condenarnos? El pecado, ¿verdad? Que nos hace hacer, no poder cumplir y hacer lo contrario que dice la ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Cómo? ¿Es cristiano? ¿Está en Cristo? ¿Y es miserable? No, esta es la posición crítica de uno que está en la plaza, que ha llegado a la plaza. Comprende totalmente que no va a poder salvarse. O me viene alguien y me salva, y el que me puede salvar es el único que me puede salvar, es Jesucristo, o yo voy a pagar por mi pecado, porque no puedo salir. Entonces, esta exclamación, miserable de mí, es la certeza. Yo digo, no sé si ahí es la muerte o ya es el Espíritu Santo que está trayendo, ¿verdad?, la condición humana. No sé si aquí ya uno es regenerado o no es regenerado. Todavía está en ese proceso, es el proceso intermedio. Pero si tú consideras que no puedes alcanzar a Dios, esto es lo más importante para no estorbar la salvación de Dios, porque no es por obras. Lo hace Él, es por gracia. Y para hacerlo, me tiene que convencer de lo que soy. Soy miserable. ¿Qué sucede si me han engañado y pienso que estoy en Cristo y no lo estoy? No soy miserable, yo soy cristiano, estoy en Cristo, Dios me ama, Dios me escucha, Dios me ha dado salvación. Sí, pero estás pecando. Ya, porque es que el pecado no lo puedo soportar porque es más fuerte que yo y no hay forma, pero Él ha pagado por mi pecado. Este es el conflicto que las personas que todavía no se han dado cuenta de que son miserables, porque cuando entras en Cristo ya no hay jactancia, ya no hay vanagloria. ¿Por qué? Porque nada he hecho. Es todo por misericordia, por gracia. Dios mío, yo estaba ya ahogado y me ha sacado. ¿Quién me librará? Yo no puedo librarme. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, esta es la escena, la crítica que nos lleva a la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo actúa la ley para llevarme a la muerte? Bueno, la ley es buena, es santa, yo veo, es el reflejo de Dios, yo tengo que acercarme a Dios, intento acercarme a Dios, tengo que cumplir la ley, no puedo. Y si no la puedo cumplir, no puedo acercarme a Dios. Y si así sería, ¿no? Nos engañan diciendo, no, no pasa nada, arrepiéntete, ya estás en Cristo, pero en realidad no es así. En realidad yo no estaba, yo no sabía, por eso dicen que se pierde la salvación. Se pierde la salvación porque estás salvo cuando estás gozoso, alegre, contento, obedeciendo la ley, cumpliendo, pero cuando estás pecando, otra vez tiene, ¡ay, cómo me voy a salvar si ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicadores, ni los... Se salva, y yo estoy haciendo esto y es que no lo puedo dejar de hacer. Entonces, ahí, a mí me pasó. Yo cuando me muestra Dios esto, dije, wow, yo no puedo hacer nada para alcanzar. Y digo, no sé si en ese momento que yo me di cuenta, ya tenía vida, era a través del Espíritu Santo, no lo puedo saber, pero yo soy consciente de que nada puedo hacer para llegar a Cristo, nada puedo hacer para salir de Él. Esto es una paz, un relax, no quiere decir que no vaya a hacer nada, porque la verdad es que hacemos, ¿verdad? Él nos usa, en la manera que Él quiere nos usa. Es como decir, bueno, tengo aquí esto, está nuevito aquí, voy a esperar a que este nuevito ya se entere bien para usarlo. Y hay un tiempo en el que parece que no, pero Él nos usa porque Él es el que hace las cosas. Entonces, concluye. Esto es así, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Esto quién lo está diciendo? Pablo, que está en Cristo. Está mostrando, no como estaba antes, claro que sí. Él estaba queriendo cumplir la ley, él estaba y se daba cuenta de que no podía cumplir la ley, pero ahí estaba. Y cuando se encuentra con Jesucristo, se da cuenta de que este conflicto. Y no voy a explicar. Ahora, él
Él, no sabemos el conflicto, no sabemos, no está puesto, en la Biblia, pero eso de que cuando se encuentra con él se queda ciego, igual está todo en ese momento, mientras que está ciego, mientras que está esos años que está estudiando, un montón de años, se tira estudiando y la palabra, a lo mejor en ese tiempo la palabra, Jesucristo le salva y le lleva, no sabemos, porque no podemos decir que nada más llegar y ay, caerse del caballo y quedarse ciego ya es, cuando se bautizó, eso son cosas que hace el humano. La salvación viene de Dios, no sabemos cuándo llegó. Pero aquí, en este momento, él era salvo y nos está contando este problema. ¿Y para qué no lo está contando? ¿Para que el que está en Cristo sepa que el pecado todavía puede? No, 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 no. Lo está contando porque hay un conflicto que hay que quitar. Y ese conflicto estaba en la época que escribió Pablo en Romanos y lo hay ahora. Hay un montón de personas que creen que están en Cristo, que no están y eso es todo. Entonces, verlo de forma que si el pecado todavía tiene poder en mí, si yo todavía no puedo dejar de pecar y me di cuenta de no estoy en Cristo, eso es una cosa fantástica. ¿Por qué? Porque ya no te va a estar engañando el enemigo, estás en Cristo, esto es normal. Y te vas a poner a mirar la palabra y vas a estar mirando y vas a colocarte, no puedo hacer nada para que Él entonces sí te salve. Y entonces ya estés libre del poder del pecado y estés en el poder del Espíritu, ya no para estar, ¡ay, esta carne que todavía tiene poder! Y no, eso no tiene poder ya. En Cristo no tiene poder. ¿Seguimos teniendo carne? Sí, pero no tiene poder. Porque ahora el poder es del Espíritu Santo. Ahora el poder es del Espíritu Santo. Claro que constantemente la mente, el corazón está trabajando con nosotros y llevándonos a la desesperación. Claro que sí, pero ahora ya no estamos dirigidos por eso, estamos dirigidos por el Espíritu. Y si Él lo permite, tiene un propósito. Y ese propósito es para bien, que lo vamos a ver próximamente en Romanos. Entonces, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias a Cristo? Porque es el que me puede librar de este cuerpo de muerte. Pero esto está en pasado, no está en presente. Ya, me está constantemente todos los días me libra de la carne. No, ya una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y una vez que me lleva al lugar ya no estoy en el poder. Ya lo hablaba anteriormente. Que me traslada del poder de la letra al poder del espíritu. ¿Y quién lo hace eso? Jesucristo, a través de lo que él hizo en la cruz, a través de ese sacrificio redentor. Entonces concluye, esta es la conclusión. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con... Esto está mal. Un segundito que el 25 le he puesto. Dice, así que yo mismo con la mente, ¿y por qué he dicho yo carne aquí? Está bien, sí, está bien. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. ¿Qué ley del pecado es esta? La ley de la desobediencia. Pero lo que yo sirvo ahora lo sirvo con la mente. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque la ley es buena y quiero cumplirla, más con la carne a la ley del pecado. Y lo deja así porque esto no es una conclusión total. Ahora veremos en el 8 que él empieza a trabajar este espacio, es decir, salgo de este conflicto y entro en el espíritu. Y a partir de aquí ahora, aunque hay unos capítulos que habla del conflicto de Israel, el 9, 10 y 11, luego a partir del 12
todo lo que va a tratar. Bueno, me imagino, porque tampoco lo he terminado. Estoy diciendo por lo de la otra vez. Y mira, me sorprende que la otra vez me posicioné en que estaba hablando del cristiano, tal, bueno, de una forma, pero cuando uno se centra en el texto y ve y uno se da cuenta cómo la palabra, el enemigo lo utiliza en su interpretación para justificar algo que no puede justificarse. El pecado no se puede justificar. O se está en el pecado o se está en el espíritu. Ah, entonces no pecas en el espíritu. Bueno, Juan decía que los que permanecen en él no pecan. ¿Cuándo peco? Cuando me desvío y me voy a la carne y él me deja. ¿Para qué? Para que me dé cuenta. Espabila, que eso ya no tiene poder, que tú estás en mí. Vamos, hay mucho trabajo. Amén. Bueno, entonces yo sé que va a haber conflicto y va a haber, pero vamos a por ello.